Pues buenas tardes, bienvenidos a una nueva reunión lunera, donde hoy Mildred Gómez nos va a hablar sobre la magia de las preguntas en la Kabbalah, como coaching y profesional que es. Cuando quieras, cariño. Ok, Adelante. bueno, gracias. Fíjense, el coaching acompaña el proceso del ser. Es una herramienta que nos permite desplazarnos desde una creencia a otra, que nos genere mayor bienestar. El coaching lo que hace es transformarnos en la mejor versión que podemos tener de nosotros mismos. Y además de eso es una conversación. Para aquellos que no lo saben, el coaching es una sesión que se basa entre una conversación entre el coach y el coachee, que es la persona que en este caso está presentando un quiebre emocional. ¿Qué es un quiebre emocional? Puede ser un conflicto, una situación que lo tenga incómodo en este momento, en cualquier área de su vida. Y a través de las preguntas que el coach realiza, la persona se va a ir dando cuenta, a través de las respuestas, qué es lo que está pasando en su interior. La idea es que él pueda observarse, autoobservarse, canalizar la información y en este momento el coach hace la intervención. ¿Qué quiero decir con la intervención? Es el proceso en el cual la persona puede abrir su corazón y abrir su mente para poder descubrir qué es lo que está pasando dentro de él a nivel emocional y reaprender. Por eso que decimos en el coaching desaprendemos y volvemos a aprender, porque generalmente las situaciones de nuestra vida es por una falsa creencia. Esa falsa creencia siempre viene del ego. Es ahí donde entra un poco la cábala. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cábala nosotros tenemos la chispa divina que viene de Dios, que es esa luz interna que todos tenemos, esa capacidad de recibir la luz y después entregarla y compartirla a los demás, pero también tenemos el ego, que es la mente, que es esa parte de nosotros que nos sabotea, que nos hace ver las cosas un poco de manera inadecuada, para darle un término bonito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el coaching lo que hace es expandir la conciencia y desarrolla el potencial de la persona. Rompe las falsas creencias, las creencias limitantes, permite que lleguen a la persona nuevos procesos de observación y esto todo le genera una nueva sabiduría, una nueva manera de ser y de pensar. Por eso es que llega al momento de transformarse para lograr nuevas metas y resultados más gratificantes, porque de repente yo puedo lograr una meta, sí, pero a lo mejor el resultado no es tan gratificante cuando me empiezo a dar cuenta de quién soy yo realmente y empiezo a tener una toma de conciencia. Es ahí donde nuevamente entra la cábala, porque la cábala nos permite tener esa conciencia más expandida y que nos ayuda a mirar dónde tenemos el desequilibrio. De acuerdo al árbol de la vida, nosotros estamos regidos por la parte femenina y la masculina. Y obviamente el cerebro, el hemisferio derecho, viene con la parte, siempre me confundo con la parte del cerebro. Ajá, el hemisferio derecho es el femenino y el izquierdo es el masculino. ¿Ven? Sin embargo, nuestra corporalidad, el lado derecho es masculino y el lado izquierdo es femenino. Es decir, el cerebro va al contrario de cómo va nuestra energía a nivel corporal. Fíjate que, bueno, yo no sé si ustedes conocen el tema de las constelaciones familiares. Nosotros trabajamos la parte femenina en el lado del corazón, es la energía de mamá y de nuestras ancestras. Y la parte derecha trabajamos todo lo que viene de nuestros ancestros masculinos, es papá. Entonces, eso más o menos para identificarnos un poco con el árbol de la vida, con los atributos del árbol de la vida, que es lo que trabaja cada lado. Entonces, ¿qué es lo que busca el coaching? Tratar de que la persona se dé cuenta de quién es, porque a veces creemos que somos algo y resulta que no somos eso. Y cuando ya entendemos quiénes somos, es cuando podemos entender nuestro propósito y podemos entregarlo, porque no sabemos quiénes somos, cómo vamos a dar y cómo vamos a entendernos. Y ahí es donde entran las distinciones. Las distinciones ontológicas no son más que el resultado de un grupo de herramientas que nos permiten darnos cuenta de quiénes somos.
la diferencia entre una cosa y otra. ¿Ven? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Me han comprendido? ¿Me he explicado bien? Ok. Las distinciones ontológicas es lo que nos permite distinguir la diferencia entre una cosa y otra, entre un concepto y otro. Y existen diferentes maneras de podernos dar cuenta de eso. Les voy a poner varios ejemplos. Hechos versus juicios. Si observamos algo sin enjuiciarlo, vamos a ver que ahí hay un aspecto, hay un hecho, una situación que se debe solucionar, pero cuando yo le empiezo a meter el juicio, ya ahí se genera un conflicto. Compromiso es diferente. ¿Por qué? Porque es el tener versus el quiero o necesito. Una cosa es compromiso y otra cosa es obligación. El error versus el fracaso. A veces decimos, ay, cometí un error imperdonable y ahora ¿cómo hago? Entonces lo vemos como un fracaso. No, lo podemos ver desde la ontología como una oportunidad de mejora, como una oportunidad de cambiar. ¿Ok? Culpabilidad versus responsabilidad. Culpabilidad, ay, es que yo soy culpable, yo me culpo por tal y tal cosa. Es muy distinto a decir yo me responsabilizo de mis acciones o me responsabilizo de este pensamiento que me llevó a decidir tal cosa. Los estados de ánimo y las tendencias emocionales. Todos tenemos emociones y yo me puedo sentir hoy feliz, a lo mejor mañana me pasa algo y me siento triste. Pero ¿qué pasa si yo me engancho en esa tristeza y ya me quedo en esa tristeza y no busco la manera de salir de ella? Y ahí se empieza a complicar y se convierte en una tendencia emocional a que todo lo más mínimo que sucede, yo lo pongo como tristeza. Yo enseguida me instalo chip de la tristeza, esa emoción, porque el pensamiento y la emoción juegan juntas, están juntas. Entonces, es darnos cuenta de que no podemos permanecer demasiado tiempo en una sola emoción, a menos de que tengamos un conflicto ya clínico, como por ejemplo una depresión, ya una enfermedad un poco más compleja, y ahí sí ya hay que acudir a otras cosas, como los médicos, por ejemplo. Una cosa es hacer y otra cosa es ser. Eso es otro ejemplo. Porque una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno es. ¿Ok? Dolor versus sufrimiento. Es una elección. Tú puedes darte un pinchazo y sientes dolor, pero si tú te vas a sentir sufrido por ese pinchazo, oye, es darte cuenta de que en el dolor, por ejemplo, se mueren unos seres que tú aprecias, seres queridos, wow, estás pasando por un dolor, es un duelo, y ya pues te instalas después en sufrimiento, pero hay que tener también un límite entre uno y el otro, porque no puedes quedarte toda la vida en el dolor o en el sufrimiento. O sea, el dolor es algo que tú puedes ir manejando, el sufrimiento ya es una elección. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, problema versus conflicto. Que existe un problema puntualmente no significa que tenga que existir un conflicto. Por ejemplo, tengo un problema de que mi jefe dice necesariamente me tiene que generar un conflicto. Más bien yo puedo verlo como una oportunidad de mejorar, de revisarme qué está pasando, no tomármelo de manera personal, más bien agradecerlo, porque quizás es algo que yo pensaba que estaba haciendo bien y resultó que no era lo más correcto. Problema versus reto. Un problema tiene una connotación negativa, mientras que un reto la tiene positiva. El deseo versus la necesidad. Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es si yo realmente lo necesito. Por ejemplo, eso se ve mucho en los temas de pareja. Hay personas que te dicen, yo deseo tener una pareja. Ajá, ok. ¿Tú la deseas o la necesitas? Porque entonces resulta que después cuando vas abordando el tema te das cuenta, no es que deseas una pareja, es que necesitas de repente un hombre que te mantenga o necesitas una mujer que te escuche, que
te levante el ego porque sea una mujer muy bella. O sea, hay múltiples necesidades. Entonces, una cosa es desear y otra cosa es necesitar. Lo otro es lo urgente versus lo importante. Hay que diferenciar una cosa de la otra. Entonces, más o menos, esa es la idea de lo que son las distinciones y es la manera como abordamos para poder intervenir a la persona en la sesión de coaching. Fíjate, las etapas de una sesión de coaching es la creación del contexto. Una persona me dice a mí, mira, yo estoy mal porque yo compré un vehículo, me lo chocaron y resulta que no lo tenía asegurado y ahorita no tengo el dinero para poderlo reparar. Esa es la creación del contexto. Y luego viene el centramiento. Resulta que a lo mejor no es, el problema de esa persona no es que le chocaron el carro. Ya más bien en el centramiento empezamos a indagar después para ver realmente cuál es la profundidad del tema. A lo mejor no, el problema no es que le chocaron el carro, a lo mejor es que eso lo remonta a que en su infancia su papá chocó y él iba en el carro. Y eso le creó a esa persona un shock emocional y no se había dado cuenta de eso. O a lo mejor es un problema económico que no ha sabido manejar el dinero adecuadamente y eso es lo que está creando el conflicto. Y el choque fue como la manera en que se desencadenó ese pensamiento, esa emoción o esa memoria que esa persona tenía guardada en su inconsciente. Luego viene el plan de acción, ok, ¿qué vamos a hacer con esta emoción o este pensamiento que estás sintiendo después de que te chocaron el carro? Y venimos con la intervención. ¿Cuál es la intervención? Resulta que a lo mejor esa persona se dio cuenta de que el choque lo que hizo fue llevarlo a la memoria de su papá, que chocó el vehículo cuando él era un niño, y eso desató un problema, quizás económico, quizás a nivel de emociones, le generó miedo, o quizás tiene algo pendiente con su papá por ese choque que tuvo y siente que su papá fue un irresponsable y él en este momento se está sintiendo irresponsable. Entonces, ¿a dónde me voy yo inmediatamente en la intervención? A ese momento que esa persona vivió en la infancia. Entonces, me voy al inconsciente a trabajarle el niño interno. Y la honra al padre porque definitivamente casi todos los problemas de nuestra vida tienen que ver con mamá y papá, con ese lado derecho y ese lado izquierdo, con esa energía femenina, esa energía masculina que generalmente está en desequilibrio. Ahí es donde entra un poco la cábala también. Luego de esa intervención viene el reconocimiento y la articulación del quiebre. ¿Qué quiero decir con eso? El reconocer qué es lo que está pasando dentro de mí y de qué manera yo puedo transformar eso en algo ventajoso, en algo beneficioso para mí. Y luego viene un cierre en el que la persona ya se ha dado cuenta, ya ha pasado de un observador a otro, ya ha tomado ese aprendizaje de una manera positiva y ha transformado ese dolor en una posibilidad de alcanzar nuevos pensamientos, nuevos resultados y algo que lo haga sentir mejor. ¿Ok? ¿Vamos bien? Inés. Sí, todo bien, todo bien. Ok, bueno, entonces luego me voy a la rueda de la vida. La rueda de la vida es digamos, la tipología que trabajamos para poder revisar qué es lo que está pasando con la persona que nos viene a consultar. Son las áreas que vamos chequeando si hay mayor por ejemplo, está la parte de los negocios y los estudios, la salud, la familia, si es una persona que está contribuyendo con los demás a nivel social, el amor, las relaciones sociales, las amistades, cómo está su lado de recreación o diversión. ¿Ok? Eso digamos que es algo que chequeamos para poder saber cómo está la persona y para que la persona también se autoevalúe. Y digamos que los beneficios del coaching son generar confianza en sí mismo, empoderamiento, tener unas nuevas perspectivas de lo que se quiere y de lo que se necesita, un propósito de vida claro,
mayor efectividad en sus desempeños a nivel laboral, flexibilidad también, incremento en la capacidad de aprendizaje y la motivación para lograr los objetivos, porque al final lo que se busca con el coaching es alcanzar los objetivos. Esa es, digamos, la mayor de los objetivos, pues, del coaching. Lo que tú decías del kinestésico, del visual y auditivo y todo eso, sí entra dentro del coaching. Lo que pasa es que, claro, ¿qué es lo que pasa con esto que tú dijiste al principio? Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con una persona auditiva, tengo que trabajar muy bien lo que es la parte de la escucha, porque a veces creemos que escuchamos y no estamos escuchando. Si voy a trabajar con una persona visual, entonces tengo que también mirar de qué forma esta persona está percibiéndome o percibiendo esas preguntas. Sin embargo, ya eso entra dentro del cuerpo, porque al principio dije que el coaching trabaja con la emoción, el lenguaje, que viene del pensamiento, y el cuerpo. El cuerpo me habla más rápido que las palabras. Yo puedo hacer un gesto sin hablar, que inmediatamente yo voy a darme cuenta de que me está dando una información, esa corporalidad en esa persona. Si está abierta o no a lo que le estoy diciendo, o si esa persona tiene algún shock o algo que le esté impidiendo fluir, o pues el lenguaje del cuerpo es muy variable. Lo que tú decías al principio, puede ser que sea visual, kinestésico, a lo mejor necesita que lo toquen o tocar, entonces es allí donde, por eso es que uno pregunta, ¿me das permiso si te puedo tocar? Porque claro, si sabes que es kinestésico, quizás necesite un poco esa impronta, ese apalancamiento a través del tacto. Entonces, hay que ver, por eso hay que evaluar primero ciertas cosas antes de empezar a hacer la intervención como tal. Y bueno, volviendo entonces al tema de la cábala, que bueno, es algo que lo que tampoco tengo tanto tiempo, digamos que tengo como 3 años en la cábala, un poco estudiándola de diferentes maestros. Mario Sabán es un coach que ha aplicado el coaching y la cábala, porque bueno, también es psicólogo. No todos los maestros de cábala son psicólogos, él es uno de los pocos. Entonces, yo digo que él lo que ha hecho es conjugar la armonía entre lo espiritual y lo material, lo masculino y lo femenino. Por eso él habla tanto del árbol de la vida, porque ahí lo que se está integrando todo. Y cada sefirot tiene un atributo. Ese atributo que nosotros debemos trabajar para poder lograr un equilibrio. Y sobre todo en esa integración hay un camino de transformación, que para mí la cábala lo que es el camino de transformación a través de un cambio de conciencia, esa expansión que te permite hacerte responsable y darte cuenta de que todo es bueno, lo que tú dijiste también al principio, todo lo que pasa es para bien, pero las religiones o los dogmas nos han hecho ver durante muchísimo tiempo, no es que sea ni bueno ni malo, simplemente es algo que nos han hecho ver que quizás tenemos algo de culpa, o quizás en vez de mirarnos desde la responsabilidad nos han hecho ver que es culpa. Entonces, ¿qué es lo que hace la cábala? La cábala para mí es un cambio de paradigma. Es ese poder que te da de darte cuenta de que tú eres una parte de Dios, de que todos tenemos esa chispa dentro de nosotros y que Dios no tiene imperfecciones. Lo único que tenemos que trabajar es nuestro ego, eso sí, porque nosotros decidimos experimentarnos. En el momento que salimos del Edén, yo no lo veo como que nos expulsaron, nosotros mismos nos fuimos por decisión propia porque necesitábamos experimentarnos, experimentar esa divinidad aquí en Malhut. Y bueno, algunos le dicen desconectarnos, aunque nunca hemos estado desconectados de Dios, pero para darle como una interpretación más clara, algunos hablan de que nos desconectamos del Edén y que vinimos aquí pues a trabajar esa parte oscura y para lograr encontrar esa luz dentro de nosotros y expandirla.
Bueno, creo que está fabulosa la explicación y como apenas nos queda media Gracias. horita, gracias Mildred. Creo que la Kabbalah y el coaching van muy unidos por el tema de las preguntas y como tú bien has dicho, ¿no? La mejor versión de uno mismo es lo que la Kabbalah pretende, ¿no? Que seas capaz de expandir el clic para que vaya llegando cada vez más conocimiento y más sabiduría, no solamente conocimiento, que ya saben, ustedes saben que mi frase preferida es la del tomate. Pues eso, tomate, conocimiento, que es una fruta, es el conocimiento, y ponerla en una ensalada que no sea de, o sea, que sea de fruta, pues está mal, no hay mucha sabiduría ahí, está mal empleado. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que el coaching también nos ayuda la Kabbalah empieza por una pregunta, es muy paradójica, entonces tiene que ser siempre a través de la pregunta, ¿no? Como bien dice nuestro querido amigo Mario. Y tenemos que hacer eso, preguntarnos. Lo que pasa es que hay que aprender a preguntarse, ¿no? También, porque también es un aprendizaje el preguntarse. Diferenciar, por ejemplo, ¿no, Mildred, entre el por qué y el para qué? Claro, claro, el por qué, en el por qué no hay responsabilidad, en el por qué hay culpa y el por qué no es consciente. En cambio, en el para qué es porque estoy dispuesto a abrirme, a mirar esa responsabilidad que tengo y empoderarme para poder mirar más allá de lo que estoy viendo en este momento. Entonces, esa es una distinción, el por qué y el para qué. Y fíjate lo distintos que son. Ujú. Me parece fascinante que hables sobre culpa y responsabilidad. O sea, la religión a lo mejor no la ha hecho de mala intención o en buena intención, no sabemos. Bueno, habrá habido de todo. La culpabilidad, ¿no? Que nos hacen sentir con el porqué, que nos lleva a las creencias y a las costumbres y a todo lo que es culpa. Y el para qué, ¿no? Que como bien has dicho tú, además es muy esclarecedor utilizar el por qué y el para qué en un mismo tema. Sí, Por, sí, exacto. Ujú, Sí, además, finalmente siempre nos va a llevar la Kabbalah y el coaching a la responsabilidad. Y la responsabilidad, fíjate que tiene una connotación muy grande porque si me voy a las constelaciones y al transgeneracional que veo que ustedes también más o menos tienen idea de cómo es, a veces tomamos las decisiones, pero no somos nosotros los que estamos decidiendo, es el árbol. Son esas lealtades invisibles que vienen viajando y que tenemos incorporado en el chip, en el ADN, pero no en la chispa divina, es en el ego. Que, por ejemplo, bueno, mi abuelita tuvo hijos ilegítimos, por ejemplo, consiguió hombres que no reconocieron sus hijos. Entonces, las generaciones van repitiendo y no se van dando cuenta, aun cuando a lo mejor se conoce la historia, pero no se están dando cuenta porque es que el ego, mira, es que hay que estar así, porque es que en un segundo caemos y es el sueño, por eso es que el ego es una fantasía, es un sueño. Yo tengo una maestra que ella siempre dice, es una ilusión que nos atrapa y que si no estamos conscientes, caemos en el juego. Y por eso es que nos damos cuenta que muchas veces las decisiones que tomamos, no, ni sabemos de dónde las estamos tomando ni para qué. Y después nos preguntamos, ¿y para qué yo tomé esta decisión? Me voy más pero atrás fíjate y, que que sí. era mi mamá, que era mi papá, que era mi abuela, era mi abuelo, no es mío, esto no es mío. ¿Ves? Entonces, por eso hay que estar muy consciente. Por eso yo hablo nuevamente de la energía femenina y la masculina. Cuando a mí una persona me dice que tiene problemas de pareja, yo le pregunto, ¿y qué lugar estás ocupando? ¿El de esposa o el de esposo? Ah, bueno, no sé. Ajá. Entonces yo empiezo a hacerle las preguntas, a ver cómo está la energía femenina, porque la energía femenina, de acuerdo a la cabra, ¿te acuerdas cuando la creación del universo, antes del Big Bang, estaba solamente la energía femenina y tranquilita, fluida, solamente esperando recibir. Y cuando llegó la energía masculina, ¡pácata! Rompió y estalló. Entonces, bueno, ¿en dónde estás tú? ¿Estás en la fluida o estás en la que impacta? Ah, bueno, no, yo estoy en la que impacto. Ajá. Pero entonces te empiezas a dar cuenta que cuando tú ocupas tu lugar dentro de la relación, el hombre inmediatamente se va a acomodar, porque él no se va a quedar en el lugar tuyo. Él se va a arrimar.
Y así va a pasar con mamá y papá. Cuando los honramos y los tomamos tal cual como son, sin estarnos quejando, sin juicio, sin interpretaciones que no nos llevan sino al dolor y al sufrimiento, en ese momento nos ordenamos. Pero mientras estamos en ese vaivén del ego, en esa jugada de que yo quisiera que mi papá fuese así, a mí me gustaría que mi mamá me dijera esto, a mí, entonces ahí estamos en el desorden. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en desorden? Cuando empezamos a hacernos las preguntas. Por eso que las preguntas son poderosas. ¿Qué está pasando conmigo hoy? ¿O cómo me hizo sentir esto? ¿O qué está pasando que me siento triste? ¿Qué pensamiento dentro de mí me generó este sentimiento, esta emoción? Porque eso todo impacta en tu psique, eso todo está ahí metido en el inconsciente, en el inconsciente. ¿Qué es lo que hace la cábala, el coaching? Tratar de sacar eso que está ahí en el inconsciente para que tú, al hacerlo consciente, puedas ser más responsable de tu vida y hacerlo de una manera distinta. No mejor ni peor, pero hacerlo de una manera que te genere tranquilidad. Porque no hay nada mejor que estar en paz. Así Porque es, eso es lo así que... es, Mildred. Ujú, ujú. Así es, pero me encanta lo que estás diciendo sobre el por qué y el para qué, ¿no? Que es una de las más simples, pero es una de las más contundentes. Porque cuando estás ante un mismo hecho y te preguntas, ¿por qué he tosido? Tú dices, bueno, pues porque tenía picado en la garganta, no te lleva a ninguna parte, ¿no? ¿Para qué he tosido? Entonces ya empieza la mente a pensar, todo, se junta todo, el ego, la mente, Yesod, Binah, Jochma, todas empiezan a circular a ver para qué ha pasado esto, ¿no? O sea, son simplemente preguntas que te van a abrir tu inconsciente de una manera a veces atronadora, ¿eh? Porque a veces te das cuenta de cosas que a lo mejor no te gustan. Sí, es que lo que pasa es que también eso que acabas de decir es muy importante, porque para entrar en un proceso de transformación hay que ser muy valiente, por eso es que no todo el mundo se anima. Porque ¿qué está pasando? Que cuando entras en ese proceso, ya la víctima, bueno, tú tienes que mirar tu víctima, tú tienes que mirar tu... Mildred, a veces nos quedamos sin escucharte, se va la conexión. A ver si podemos recuperarla. Mildred. depredador, tú tienes que mirar tu abusadora, por eso la única manera de crecer es así. Ujú. Y como la intención de la Kabbalah es evolucionar y aprender sin sufrimiento, sino a través del entendimiento, las preguntas Ajá. nos llevan muy lejos. Si nos preguntamos convenientemente, además hay un decálogo, ¿no? Hay unas preguntas en PNL y en Kabbalah, en Kabbalah, perdón, y en coaching, que son unas preguntas, un decálogo donde son unas preguntas que siempre son las mismas, ¿no? Para evitar las generalizaciones, el caer en falsas creencias, en cosas limitantes, en ideas limitantes. Son unas preguntas que yo, si tú las tienes, las paso, si no, las pasaré yo al grupo para que todo el mundo vea las preguntas principales, o sea, las que se tienes que hacer ante las determinadas circunstancias de la vida. Sí, yo te las puedo pasar, sí las Genial. tengo. Ujú. Pues las pasamos al grupo para que todo el mundo vaya haciendo las prácticas. Pero ojo con lo que a veces se averigua, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta de que lo que a veces le mueve a algunas cosas no es lo que siempre ha pensado, o sea, sobre todo cuando hemos ido de mártir por la vida, ay, pobre de mí, ¿qué tal? Cuando te das cuenta que todo lo que pretendías era que te hicieran caso, por ejemplo, al llegar con las preguntas te vas dando cuenta de todo eso y a veces chirría, ¿eh? No es fácil. Por eso la Kabbalah no es para todo el mundo. Es difícil llegar hasta esos sitios. Claro, lo que pasa es que, bueno, dentro de mis estudios creo que la Kabbalah es lo más profundo porque ya tienes que tener cierto nivel de conciencia. Si entras a la Kabbalah sin haberte trabajado, wow, va a ser un choque que normalmente no lo vas a entender o quizás va a ser un impacto muy profundo y para todo hay que estar preparado. Fíjate que en la antigüedad se decía que para estudiar Kabbalah había que tener más de 40 años, estar casado y toda la cuestión. Bueno, todo eso ha cambiado porque el ser humano ha ido evolucionando, pues. Pero sin embargo, yo diría, en mi caso particularmente, yo creo que a los 20 años no hubiera entendido nada.
pero ya ahorita con 55 años de edad creo que ya, obviamente, pues ya estoy más clara cuál es mi responsabilidad, a qué vine. Claro, a veces caemos en duda, me puedo volver a preguntar a los 55, porque a lo mejor a los 55 me doy cuenta que ya no es lo mismo que cuando tenía 20. A lo mejor a los 20 yo pensaba, bueno, yo vine a, un ejemplo, a dar clases o a ser médico. Pero entonces te das cuenta a los 50 o a los 55, oye, no, ya esto no es. Y yo creo que ya yo debería, me he dado cuenta que tengo otros dones, otras habilidades y que las puedo poner al servicio. Entonces es cuando tú ves esos cambios que de repente la persona era médico y después se mete a chef o al revés. Y así pues, porque el ser humano va evolucionando, siempre vamos cambiando, nunca somos los mismos, siempre vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Pues yo creo que llegó la hora de las preguntas. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Mildred, solo levante el teléfono, una pregunta, un comentario, lo que quieran sobre el tema, es bien recibido, porque seguro, seguro que siempre le llega a alguien y es justo lo que necesitaba oír. Ver o sentir. Ojo, que vamos para todos, los kinestésicos, los visuales, los auditivos y los matemáticos. ¿Alguien quiere preguntar? Encarni, Diana, Esther, Emi, Jaime, Claudia, Mar, Ivonne, Eva, Marga, Marian, Eva, Nancy, creo que no me dejo nadie atrás. Yo solamente quería hacer, más que una pregunta, es ver si estoy en lo cierto con lo que entendí. Es como una corroboración o un esclarecimiento de lo que entendí. Cuando hablabas de las distinciones odontológicas y dabas una cosa versus la otra, yo lo entiendo como el cambiarnos el eje de coordenadas en el que nos apoyamos. Es decir, si estamos justamente con un conflicto, una problemática que está basada en mis creencias, y yo la baso, porque soy culpable, he metido la pata, y estoy en ese círculo, el sacarle para decir del por qué al para qué y llevarle al otro lado, ese cambio de eje de coordenadas en el que se apoya, por un lado es quitarle su zona de confort, que es donde dentro de un problema, pero estás dentro de lo que tú conoces y lo que, como tú sabes que está bien o está mal, te sacan de ahí para decir, es que aquí no vas a ningún lado sino a ser víctima y no tienes responsabilidad porque ya te has culpado y vas, soy culpable, pues tendré un castigo, pero ya no soy responsable de rectificarlo de alguna manera coherente y a bien conmigo. Entonces, cuando te sacan de ahí para decirte, no, que no es que sea tu culpa, es tu responsabilidad, vamos a buscar el cómo arreglarlo. Vamos a aprender de esa piedra, ¿no? Ok, fíjate, el aprender y el reaprender. Fíjate una cosa, te voy a dar un ejemplo sencillito. Cuando tenemos baja autoestima o no tenemos suficiente amor propio, normalmente nos tendemos a atraer parejas que no se comprometen o no son totalmente honestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo consigo una persona que no me está dando lo que yo quiero? Yo la voy a querer cambiar. Y resulta que yo no puedo cambiar al otro, yo solamente me puedo cambiar a mí misma. En mí está elegir si cuando yo veo que esa persona no me está dando lo que yo realmente quiero o pienso que me merezco. Pero entonces esa persona me dice, yo voy a cambiar, yo te prometo que voy a mejorar y yo lo recibo. Pasan 3 meses, no ha cambiado, siguen las cosas, empeoran, los conflictos y tal. Y él vuelve a decir, yo voy a cambiar, yo voy a mejorar, mejora 5 días y después vuelve a lo mismo. Pero yo lo sigo recibiendo. Hay quien es responsable. El otro además me está mostrando algo que yo tengo que trabajar. Pero yo tengo el poder de elegir, el poder de decir, no, ya aprendí, ya miré, ya me di cuenta. Pero hasta que yo no lo logre, porque mi autoestima no me lo va a permitir, porque yo no quiero dar el paso de salir de la zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Seguir en la víctima, seguir esperando por el otro. Yo no tengo que esperar por el otro, yo tengo que darme cuenta de cómo me siento yo con esta situación. Y por más que yo desee recibir la llamada o atenderlo, o que él me venga a visitar,
hacer consciente que tengo una dependencia emocional con esa persona, pero también priorizarme yo y darme cuenta, pero eso es un proceso de salir de la zona de confort, de salir de hacer lo que estoy haciendo todo el tiempo, porque es una conducta inconsciente, porque no es que yo lo recibo porque ay, yo soy una sinvergüenza, como decimos aquí en Venezuela, o yo soy, no sé, X. Simplemente lo estoy recibiendo porque no he entendido, no he aprendido. Cuando yo aprendo, digo, ya voy a desaprender esta conducta y aprender una nueva. ¿Cuál es la nueva conducta que voy a aprender? A darme cuenta de quién soy yo, de cuál es mi poder, de qué es lo que debo hacer. ¿Por qué estoy atrayendo a una persona así a mi vida? ¿Y qué me está generando? Entonces, en ese momento suelto, ya estoy libre, ¿ok? O sea, todo es el darme cuenta y salir de la zona de confort, salir de lo que siempre hago lo mismo. Si siempre haces lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. Entonces, la única manera es hacerlo diferente. Más o menos eso era lo que querías aclarar, ¿o hay algo más? Sí, está bien, está muy bien. Gracias. Ok. Gracias, Mildred. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Anímense a levantar el micrófono y comentar. Recuerden siempre que hay que compartir la llama y que seguro que lo que comentan le vendrá bien a alguien. Seguro, seguro, seguro. Aunque a ustedes les parezca a veces una cosa boba. Marian, Emi, Diana, Encarna. Encarna, te estoy viendo. Venga, vamos. Estaba reflexionando sobre el comentario que había hecho Mildred de, bueno, cuando era joven me gustaba o hacía tal cosa y ahora con 55 me doy cuenta que no, que ya no me gusta y tengo que cambiar, ¿no? Y hacía el comentario de que esas personas que de repente eran médicos y se meten a chef. Y nada, me da esperanza, ¿no? Porque supongo que alguna vez uno se podrá responder las preguntas, porque yo me sigo preguntando. En el mental lo que ha cambiado es que no me desespero, pero, amiga, para algo mejor. Verás con las preguntas que ahora nos va a pasar Mildred. Las preguntas estas son realmente conmovedoras, o sea, te remueven. Si realmente las haces de manera honesta, te remueven. Porque una de las principales preguntas que a mí me encantan es, ¿qué te impide cambiar la forma de vida? No es que yo no quiero, no. Claro, es ¿Qué darte te cuenta lo de impide? la zona de confort, lo que comentaba Mildred. Sí, Esther, sí. Dando cuenta de lo sutileza y cómo nos autoengañamos. Sí. Claro, claro, porque esa pregunta es muy poderosa, Inés. Mucho. Si te la contestas de forma honesta, porque siempre tú sabes que la mente, Yesod, tiende siempre a decirnos, no, por aquí, por allí, no, para salvaguardarse, tiene su misión, no lo hace de mala idea, sino tiene también su misión, ¿no? Soy el guardián de la puerta. Entonces te va a dar 1000 respuestas, pero si tú eres honesto o honesta y te preguntas, ¿qué me impide a mí tomar realmente un cambio de vida? Las respuestas a veces son dolorosas, ojo con eso. Pero cuando te das cuenta de que la verdadera respuesta no es lo que tú has imaginado hasta ahora, no es que lo típico, no, es que no me da el dinero, es que no sé qué, son todo excusas para llegar a la verdadera realidad, a lo que realmente quieres. Y una vez que te das cuenta de la respuesta, no, Mildred, aunque no la lleves a cabo, es una liberación tan grande darte cuenta de quién te estaba o qué te estaba impidiendo realizar tu propia vida. Es una liberación muy grande, muy grande. Pasarás a la acción o no, pero darte cuenta de verdad, de manera honesta, eso es... Mírame a mí donde estoy, en una autocaravana. Amiga. Que dije, ¿qué me impide a mí hacer la vida que siempre he querido? Ya está. Te voy a decir algo, las preguntas incómodas son las que más ayudan a que las relaciones de pareja se resuelvan. Muchas veces, por evitar una confrontación, evitamos decirle al otro lo que estamos sintiendo o pensando. No somos capaces de preguntar una pregunta incómoda por temor a la reacción que vaya a tener, pero de acuerdo a la cábala, nosotros debemos ser proactivos, no reactivos. Entonces, si a mí me hacen una pregunta incómoda, wow, en el momento me puede causar un impacto, pero si abro mi conciencia, me voy a dar cuenta que es una excelente oportunidad de mejora. Porque si esa persona no me lo dice,
¿Cómo yo voy a saber si lo estoy haciendo bien o no? Una parte de mí, el ego, me va a decir, no, tú lo estás haciendo maravilloso, pero no me lo estás, o sea, si no me haces esa pregunta incómoda, yo no voy a tomar conciencia. Fíjate, ahora que tú hablas de eso, ayer yo hablaba con mi papá, y bueno, hablaba de los extraterrestres, hablábamos de la Atlántida, hablaba yo de tantas cosas, y él me decía, hija, yo te quiero ver a ti en una conferencia. ¿Qué te ha impedido dar una conferencia? ¿Qué te impide a ti llegar a otros lugares del planeta que no sea Venezuela? Y mira, eso me dejó tan impactada, porque él me decía, es que yo te oigo a ti hablar y yo te oigo tantos temas que tú sabes y yo no me aburro oírte. Entonces yo digo, wow, tienes que salir de aquí, hija, tienes que salir de Venezuela. Pero en el momento me sentí Pues ahora incómoda. la pregunta para Porque, ti, Mildred, ¿qué te impide salir de Venezuela? bueno, mira, me di cuenta de que más allá de salir de Venezuela, porque las conferencias también las puedo dar aquí, no necesariamente tengo que salir de Venezuela, pero también yo dije, quizás no me estoy abriendo, no me estoy dando a conocer lo suficiente, o no estoy buscando las oportunidades, quizás por temor, quizás por que estoy en la zona de confort, quizás hasta por las mismas lealtades de, wow, si me hago famosa y me hago más exitosa que mis padres o mi familia, La lealtad familiar, o ¿no? Del transgeneracional, que es sí, sí, abrumadora, abrumadora. pero claro, pero él me sacó de la zona de confort, él me movió, porque me decía, ajá, pero yo te oigo, pero así como te oigo yo también, quizás otras personas te quieran escuchar. Entonces yo le comenté, bueno, mira, sabes que causalmente mañana me van a entrevistar desde España y tal, unas personas que conocí en un grupo de Kabbalah. Ay, qué bueno, eso me alegra muchísimo, porque estoy seguro que te va a ir bien, me dijo. Entonces, pero fíjate, o sea, son cosas que suceden como mágicas, Total, ¿sabes? sí, total, total. Sincronicidad. Solamente hay que pedir y ya está. ¿Qué decías, Encarna? Las sincronicidades, por lo que estaba el tema que comentando y su padre ayer en la conversación. Y respecto a lo que acabas de decir, que solo estar dispuesto a pedir, pero a lo largo de lo que hemos visto, y yo creo, y dispuestos a recibir. Porque igual Eso, que no nos atrevemos y también, coartamos ahí la magia, ¿no? Total. sí, estar dispuesto a recibir es muy importante. Mira, ahora que tú acabas de decir eso, te voy a dar un ejemplo. Una chica me dice, ay, yo quiero tener un novio así, asado, qué bien, ajá, que sea generoso, que sea atento, Hoy detallista es, y todo hoy lo que... es el día de San Antonio, que lo pido hoy. Bueno, San mira, la Antonio, muchacha soltero, venga, dejó vamos. un novio que tenía, dejó un novio que no era detallista para nada. Bueno, y resulta que encontró a alguien que es justamente como ella lo quería, bondadoso, generoso, detallista, pero para ella fue un impacto tan fuerte que ella no se lo creía, ella me decía, pero es que yo no me lo creo, pero eso será real. Y yo le dije, lo primero que tienes que hacer es recibir, abrirte a recibirlo, porque si empiezas a cuestionar y a dudar, entonces no estás recibiendo la energía. Por eso es que hay que trabajar la energía femenina, le dije yo, porque la energía femenina recibe, se abre a recibir. Mientras estamos si somos mujeres y estamos en la masculina, ahí empezamos con no, yo soy la que quiero dar, yo no quiero recibir. Entonces, hay que cambiar ese chip, hay que cambiar ese chip inmediatamente y abrirnos a recibir, porque pedimos, pero entonces el saboteo de la mente empieza, ay, pero ¿será verdad? ¿Y si será que yo me merezco esto? Y a lo mejor es que es casado, y a lo mejor me está engañando. Ay, entonces empieza la Ahí mente, ve el mundo, mira, Mildred. ahí no le busques al ego porque él te va a volver. Entonces te enredas. Así es, tienes mucha razón Entonces en le dije eso. yo a ella, y claro, relájate, le dije, relájate, porque si tú empiezas ya con el cuestionamiento, empieza a alejar la energía, entonces más bien ábrete a recibirla. Quizás es eso, que no nos abrimos a recibir, podemos soñar o desear, pero entonces, cuando llega, no, bueno, me Pero ahí hay saboteo. una falta importante de autoestima, una falta de creerse que uno no lo merece, ¿no? Que por desgracia o por suerte las religiones nos han enseñado la constante falta de merecimiento. O sea, si desde que éramos niñas estamos recitando por mi culpa, por mi gran culpa,
qué culpa. O sea, eso lo tenemos imbuido. Imagínate que en lugar de eso nos hubieran enseñado de chiquito, soy responsable, soy responsable. Hubiera sido diferente, pero tenemos la posibilidad, Mildred, de las siguientes generaciones enseñarle otras cosas. Espera, que algo puso Sí, Marian en el chat. Dice, las preguntas nos muestran las intenciones ocultas. Efectivamente. Efectivamente, las preguntas desvelan, quitan los velos de Salomé, ¿no? Las 7 sefirot nos quitan lo que sí, hay. Si nos tenemos el valor para ver lo que hay detrás, como bien dice Mildred, estamos preparados para recibir. También forma parte, no solamente de la petición, porque, como bien dice ella, después le empezamos a ponerle pega a lo que hemos recibido. Pero hay que limpiarlo todo muy bien para que cuando venga lo que estamos pidiendo llegue de manera completa. Y sin miedo, claro que nos lo merecemos, nos lo merecemos todos y todo. En hebreo ya sabemos que los judíos ser pobre es un pecado, no pecado, es un error, porque no existe la palabra pecado, pero sí un error. ¿Por qué no podemos ser ricos? Ay, no, no, porque, ¿por qué no? Tienes que tener en Malhut todo lo que necesites. Después ya está. Que soy rica y me sobra, empieza a dar y ya está. Pero es verdad que tenemos que aprender a pedir y a recibir. Ahí la has dado, Mildred. Mm. claro, y sobre todo a compartir también, como dice la Cábala, cuando nos abrimos a recibir, somos capaces de compartir esa luz, porque tampoco nos podemos quedar en el egoísmo de tenerlo aquí todo represado, sino de una vez que lo recibimos, lo empezamos a compartir. Hay un maestro de Cábala también maravilloso que yo sigo por Instagram, Ariel Grunwald, es un chileno, pero radicado en México. No sé si lo han escuchado en algún momento, No. Ariel. Ah, bueno, él es maravilloso. A mí me encanta Javier Wolkoff, también un Oh, argentino que Javier, yo habla. lo adoro, Javier Wolkoff. Me encanta. Ay, no. Me encanta El Javier Wolkoff. Wolkoff es Se de depila verdad, la bueno, lengua, Mildred. No tiene ni un pelo en la lengua ese Javier. no, ¡Qué no. lengüino! Por cierto, creo que es sagitariano. Hoy es luna llena en Sagitario. Yo soy sagitariana. Y bueno, los sagitarianos no nos guardamos las cosas. Generalmente soltamos todo. Por eso que a veces hay que buscar ese equilibrio también, porque tampoco todo lo podemos decir, porque hay veces que la gente también, wow, Claro. lo mueve demasiado. Entonces, pero esa luna llena de hoy es muy provechosa para poder, digamos, darnos cuenta de cosas que venimos arrastrando desde diciembre del año pasado. Entonces, es una luna llena bien interesante la de hoy. De verdad que, bueno, las invito a que busquen información. Yo conseguí algo interesante, se los puedo mandar para poderla trabajar con conciencia. Lo Pues importante es hacer las fenomenal. cosas desde la... Fenomenal. Me hiciste recordar ahora con hablar sobre recibir. Me hiciste recordar a uno de mis profesores de coaching, un coach maravilloso, Hugo. Nos contó una vez que su hija había estado, era médico, es médico, y había estado en un país sudamericano, no sé dónde, y había hecho una gran labor con las niñas a partir de los 14 años, cuando ya ninguna ONG la sigue ni nada, ¿no? Sino que ella se había ocupado, porque ya entran las mafias para la prostitución, en fin, que os voy a contar que no sepáis de Latinoamérica y de muchos países del mundo, pero bueno, este caso era en Latinoamérica. Y entonces esta chica pues se encargó de llevar a unas niñas de los 14 a los 18 años, ¿no? Y las estuvo cuidando, preparando, en fin, para que no cayera sobre ella la garra de la mafia. Y resulta que cuando ya cumplieron 18 años, una de ellas, la madre de una de ellas, le trajo un dulcecito, un pastelito dulce, ¿sabes? Un pastelito de confitería. Y se lo trajo con todo el amor del mundo la mujer. Y le dijo, es para usted. Y ella dijo, no, 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 yo soy consciente de lo que a usted le habrá costado reunir para comprar un pastel, no sé en qué país era. Y no, 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 no lo aceptó. Pues la mujer lloró lo que no estaba escrito. Y ella en el avión, cuando venía ya de vuelta, se dio cuenta de que, ¿cómo he podido rechazar el esfuerzo? No era el pastel, era el esfuerzo de esa señora, que durante un año ahorró para comprar un pastel, porque no podía. Entonces se dio cuenta de que no sabía recibir, que ella había dado un montón a estas niñas que estaban en peligro, pero sin embargo ella no había sido capaz de aceptar un regalo que alguien tardó un año en juntar el dinero para poderlo comprar.
que no hablamos de 2 días, de un año, y fue incapaz, o sea, que fue incapaz de recibir, sabía mucho Gesed, pero poco Geburah, y ahí no supo ella establecer el límite. Así que eso también es muy importante. Y a la hora de las preguntas, es también muy importante la respuesta y si nos atrevemos a oír la respuesta. Sí, es verdad. Lo que pasa es que tenía un exceso de Geburah por la restricción, rigor. Cuando estamos en desequilibrio, bueno, fíjate, ahí ella tenía su energía masculina muy marcada, pero la femenina no, que la tenía baja. ¿Por qué? Porque las mujeres, la energía femenina nos invita a recibir, a abrirnos, a expandernos, a ser misericordiosas, agradecidas. Y fíjate que el ego no le permitió ser lo suficientemente agradecida, pues, para poder abrirse a recibir ese pequeño gesto de amor, porque realmente lo que la señora estaba ofreciéndole era el amor, el agradecimiento por lo que había hecho por su hija. Pero bueno, esas son las jugadas del ego que muchas veces no tenemos presente porque no estamos conscientes. Por eso es que yo digo que el ego yo siempre lo busco como la imagen esa de la comiquita, que hay un angelito que te está hablando por aquí y el diablito por el otro lado. Entonces, tendemos a oír a ese diablito y el angelito está hablando ahí como un loco tratando de que escuchemos y no escuchamos. Estamos ahí metidos con el diablito, porque esa es la realidad. Pues mientras estamos en la inconsciencia, bueno, no lo vemos. Pues alguien quiere aprovechar que nos quedan muy poquitos minutos para preguntarle a Mildred o comentar alguna cosa. Mariam, Emi, quien quiera, el micrófono está abierto. Nancy, Eva, Jaime, ¿quieres preguntar algo? Insistirle a Mildred que haga caso a su padre, porque con lo que le ha dicho es más bien un abuelo. Sí, bueno, sí. Bueno, además que les digo que mis padres son, mira, aman España. Bueno, yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Mi mamá ve la televisora española, no ve los canales de aquí de Venezuela, ve son los de España. Todo el tiempo estás pendiente de todo lo que pasa en España. Yo le digo, mamá, pero tú no vives en Venezuela, tú vives en España. Es que mi alma está allá y la mente mía está aquí. Yo, bueno, Dios mío, esos ancestros están desde allá pidiéndonos bueno, mira, recuérdenos, porque el jueves próximo, este jueves empezamos un curso de Kabbalah y transgeneracional, que a mí me parece realmente fabuloso. El peso del transgeneracional, yo no era tan consciente hasta que no lo he estudiado, ¿eh? ¿Cómo es posible? Por fidelidad al clan. Bueno, y va a venir alguien a darnos un ejemplo de cómo ha descubierto que tenía una hermana gemela que murió durante el parto y nadie se lo había dicho, pero ella lo sabía. O sea, es una cosa realmente increíble. O sea, el transgeneracional me parece súper importante a la hora de ver nuestra vida, ¿no? Me parece algo que nos marca profundamente. Como tú dijiste al principio, hacemos cosas que a veces no somos nosotros. Está marcado por nuestros ancestros. Y me parece tan genial. El jueves empezaremos. Ya si alguien que está más interesado me puede preguntar por privado. Bueno, maravilloso. De verdad que el curso se ve muy interesante. Bueno, para finalizar les voy a dejar un par de preguntas poderosas para que cada uno dentro de sí se las pueda hacer. Si tienes que tomar una decisión, ¿qué es lo peor que te podría pasar si decides eso que estás pensando? Y la otra es, ¿qué escogerías para ser realmente quien tú eres? ¿Qué tendrías que hacer? Porque vuelvo y repito, a veces creemos ser algo que no somos. ¿Quién soy realmente? Bueno, les dejé esa preguntita ahí para que lo tengan casi ahí. Nada, para responder dentro de un año. Repítelas, Mildred, por favor. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? O sea, piensa en algo que tú tienes que decidir y hazte la pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar si decido tal cosa? Y la otra es, ¿qué escogerías para ser realmente quien eres? Si tuvieras que escoger entre seguir siendo lo que eres en este momento
o darte cuenta de quién eres realmente. Eso es un viaje muy, muy profundo. Descubrir realmente quiénes somos. Y ahí es donde entra la Kabbalah. ¿Quién soy yo realmente? Qué bueno. Hay un libro griego, ahora no me acuerdo del nombre, no sé si se acuerda alguien. El viaje de, ¿cómo se llamaba? Lo pongo en el chat y habla de eso, ¿no? De alguien que viaja, es una especie de un cuento griego y habla de esto que tú estás diciendo. ¿Cómo se llama? El viaje de, bueno, yo lo busco y lo pongo en el chat. Pues con esas preguntas terminamos. Justamente esa pregunta, ¿quién soy realmente? Nos va a ayudar una barbaridad este curso que vamos a hacer de transgeneracional, porque vamos a Genial. descubrir realmente que somos mucho más de lo que somos, porque traemos unas Sí, sí, sí. unas Las cargas memorias. y unos beneficios de nuestros ancestros, pero que están, vamos, incrustados en nosotros sin darnos cuenta, y vamos viéndolas y las vamos desvelando y las vamos comprendiendo, porque hasta que no las comprendes, no puedes hacer ni buen uso ni mal uso, si no te Bueno, manejan. yo les voy a decir algo que lo hablaba que estudié con una amiga consteladora. Somos los mismos de antes, somos los mismos de siempre. Somos ellos, nosotros mismos somos esas almas viajando. Hemos sido tantas veces. Hemos sido los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, las tías, los sobrinos, los nietos. Hemos sido. Y lo que pasa es que no nos recordamos porque estamos en la ilusión. Al final, eso que no aprendimos en esas vidas pasadas, lo estamos aprendiendo ahora. Y lo que no estamos aprendiendo ahorita, no estamos haciéndolo consciente, bueno, volveremos para volverlo a hacer consciente, ¿sabes? O sea, somos siempre los mismos, porque el alma es eso, el grupo de almas de lo que habla la Kabbalah. Todas esas partículas que están allí porque somos eternos. Entonces, lo que hacemos es transformarnos, pero somos los mismos. Como habían dicho Esther, vamos a añadir más conocimiento a hacer el transgeneracional, pero también digo una cosa, también es muy difícil hacer el transgeneracional, ¿eh? Porque descubres cosas de tu familia que son tuyas en realidad, o al revés, que son de ellos. Entonces el descubrimiento a veces es muy doloroso, pero es realmente sanador, de verdad, es sanador. Yo estoy deseando que empiece el curso, la verdad. Bueno, pues, el viaje del héroe, Marian, creo que sí, que era el viaje del héroe, pero ahí no estoy muy segura. Lo voy a mirar y lo pongo en el chat. Pásanos las preguntas, Mildred. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias en nombre de todos. Y no deseo sino que tu padre tenga toda la razón del mundo. De ti depende. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Seguiremos en contacto. Y bueno, a lo mejor este es el principio de muchas cosas positivas y buenas que van a venir. Gracias. Seguramente. Gracias. Mira, que de repente te has colado hasta dentro de una caravana en España y en un trocito de isla con Esther y con María en Tenerife, o sea, imagínate. Y en el resto del También, mundo. también está. Diana está en Indiana. Estoy en Indiana. En Indiana. Ya llegaste a Estados Unidos también. O Qué sea, bueno. que imagínate. Qué bueno. Perú también, entonces, que estoy en todas partes. Y bueno, con todo lo que he estudiado, siempre para ponerlo al servicio de la vida. Gracias. Gracias.